Año 2020. Una tragedia climática sin precedentes golpea Vietnam. Según el gobierno, más de 150 personas han muerto a causa del tifón, mientras que cerca de 140 personas han sido reportadas como desaparecidas en medio de la emergencia. Múltiples deslizamientos de tierra ponen en aprietos a los organismos de emergencia vietnamitas que por momentos se ven sobrepasados por... 3 ciclones y varias tormentas tropicales arrasan su costa central, dejando tras de sí centenares de muertos, miles de desaparecidos y pérdidas que se cuentan por miles de millones de dólares. El desastre meteorológico tocó tierra durante la madrugada en la provincia central de Quang Nam, dejando fuertes inundaciones en la turística ciudad de Hoi An y en Da Nang, la tercera urbe más importante del país. Pero eso fue solo el principio. 12 lujosas villas privadas donde evadirte y relajarte cerca del mar. Más de 200 habitaciones con vistas a la costa, un servicio de primera para todos y cada uno de nuestros clientes y una playa de arena fina y aguas cristalinas de uso exclusivo solo para huéspedes de nuestro resort. A estos desastres se le sumaron otros factores que iremos desvelando a lo largo de este reportaje y que explican por qué, a día de hoy, decenas de resorts de lujo permanecen abandonados sin fecha de reapertura. Y como no podía ser de otra manera, vamos a explorarlos, a documentarlos y a contar una historia que aún nadie ha mostrado en esta plataforma. Bienvenidos al mayor cementerio de hoteles de lujo del mundo, víctimas de catástrofes naturales. Las escaleras de bajada a la playa. Víctimas de catástrofes naturales. Todo comienza en Hoi An, una parada obligatoria que llevaba meses marcada en mi ruta, atraída por el encanto de este pueblo tradicional conocido como la Ciudad de las Luces en Vietnam. La barrita esa. Esto está buenísimo. Es queso con leche Mira, ya condensada. está, ya no lo va a preparar. Pero solo me hizo falta una noche, el mapa abierto en el móvil y algo de intuición para darme cuenta de que estaba rodeada de hoteles abandonados y de una historia sin precedentes en cuanto a catástrofes en Vietnam. Os cuento, estaba en el hotel y me he puesto así a mirar un poco en el mapa y resulta que he encontrado esta pedazo de localización, que son en total 3 resorts, como mini ciudades enteras, todas abandonadas por las reseñas. Es una auténtica locura. He cogido un Grab que es como un Uber y nos va a llevar a este hotel. Lo he puesto en plan disimulado, como que vamos aquí, pero realmente empezaremos con este, que es súper tocho, es que es como una ciudad entera, y a ver qué nos encontramos. Mi primer hotel a explorar fue conocido como Golden Sand Resort and Spa y a pesar de que consiguió varias reseñas positivas, tras las continuas tormentas tropicales cerró en 2017, 4 años antes que el resto. Este es el único hotel de la zona que cierra antes por motivos financieros, pero por suerte o por desgracia, cuando entré no estaba sola, lo estaban reformando. Este lo están reformando ya. Ok. Thank you. Primero de los hoteles fallidos están en reforma. Bueno, fallido, oye, bien por ellos, que lo van a reformar después de 2017, que lleva cerrado, abandonado, y es un complejo inmenso. Luego volaré tomas de dron para que lo veáis, bueno, si no lo habéis visto ya. Vamos a continuar porque quedan 3 más. Este hotel, el Golden Sand Resort and Spa, tuvo una época dorada en la que ocupaba todas sus habitaciones, 212 habitaciones completas, contando con más de 500 clientes a mediados de 2010. Lo último que se esperarían en ese momento es que tan solo 7 años después, tras vivir una fuerte bajada en la ocupación del hotel, debido a las tormentas tropicales que dejaban la playa intransitable y a problemas financieros, tendría que cerrar sus puertas en 2017. Actualmente ha sido comprado por un grupo inversor y aún no hay información sobre qué se va a construir en ese territorio. Espero que no sea otro hotel. No tendría sentido dada la cercanía al mar y la acelerada erosión de la playa. ¡Hola, el mar! ¿Cómo está? Sí, y tanto. No es que está hasta aquí. Ahí está el otro. El más reciente de todos. Mientras estoy aquí perdida en un remoto rincón de Vietnam, tener conexión es un lujo, y es que sin datos no podría compartir esta maravilla en la que me encuentro, ni buscar ayuda cuando la necesito. Es por ello que confío en Olafly. Tienen datos ilimitados en más de 200 destinos, con planes regionales como la eSIM de Asia, que me permite conectarme en Vietnam y en otros 15 destinos de Asia. Más de 10 millones de viajeros ya confían en Olafly. Recibe tu eSIM por correo electrónico o por WhatsApp e instálala en menos de un minuto.
sin costos ocultos. Gestiona todo desde la app de iOS o Android o en la misma web y recibe soporte 24/7 en varios idiomas, con humanos reales, sin bots. Visita la web de Olafly y usa mi código de descuento KIVARA y nunca pierda la señal, ni siquiera en lugares tan remotos como este en el que me encuentro, en el corazón de Vietnam. Link y cupón en la descripción. Ahí lo tenemos al fondo. El más reciente lleva 7 meses, bueno, entre 7 meses y un año cerrado. Sabemos que el que acabamos de ver llevaba desde 2017, o sea, 8 años. Este tan solo lleva un año. Mirad, y esta es la causa por la que la mayoría de resorts que hay en esta costa están cerrando, porque las playas son impracticables, el agua llega prácticamente hasta las tumbonas debido, fijaos, mirad la marea, a las fuertes tormentas, lluvia. Es una locura esto. El hotel que hemos visto es ese de ahí y se llevó varias villas el mar, O sea, había villas como que daban al mar con vistas y el mar las arrasó. La franja costera entre Da Nang y Hoi An es una de las zonas más expuestas de todo Vietnam a tifones y tormentas tropicales. Su posición geográfica la convierte en un punto de entrada habitual para estos fenómenos, y es aquí donde se han registrado los mayores daños materiales y humanos del país, especialmente durante la temporada de tifones del año 2020. Vale, os voy a poner en contexto. Me encuentro ahora mismo en una zona de playa que está entre dos de los resorts que os quería enseñar. El primero de ellos que veis ahí es el que nos han dicho que no se puede grabar y que está en reformas. Y es que os voy a contar algo muy curioso. Detrás de mí, el siguiente resort y uno de los que más ganas tengo según lo que he estado leyendo desde el hotel en reseñas, y es que tan solo lleva abandonado entre 7 meses y un año. Y es que esto que estáis viendo detrás de mí es el motivo, uno de ellos, que hay varios, de por qué se han acabado abandonando estos pedazos de resort de 5 estrellas enorme, con todo incluido, que tenían teatros, bares, restaurantes, bueno, lo que viene siendo un resort. Descubra un rincón de paraíso junto al mar de Hoi An. Bienvenidos a Sunrise Premium Resort Hoi An, donde cada amanecer baña las olas y cada detalle ha sido diseñado para brindarle una experiencia inolvidable. Despierte con el sonido del océano. Relájese en nuestras piscinas infinitas con vistas al horizonte. Y saboree la alta cocina vietnamita e internacional en un entorno exclusivo. El mejor resort de Hoi An te espera con los brazos abiertos. Como estáis viendo, está la playa llena de animales muertos, y esto se debe a la pedazo de tormenta que hubo anoche. Nosotros fuimos a ver el espectáculo de Memories de Hoi An, precioso, súper recomendable. Un espectáculo que en cualquier otro país se hubiera cancelado debido a la cantidad de agua que estaba cayendo, y aquí, acostumbrados a los monzones, los actores ni se inmutaban, incluidos niños que se estaban empapando. Pero estaba diluviando, de verdad, y aún así los actores salieron al exterior a representar la obra empapados, caladísimos, pero aquí es lo que hay, es clima tropical y estamos en temporada de lluvias, de monzones, pero claro, esto es lo que pasa cuando han querido construir un hotel en esa zona. Estoy viendo que hay unas cabañas aquí atrás con ropa tendida y hemos visto a un hombre que está ahí, no solo el que está pescando, sino el que está dentro de la garita. Voy a hacer zoom en edición y vamos a preguntarle si nos deja pasar. Yo no sé si es gente que ocupa el hotel o realmente que tenga seguridad. A ver. ¡Ay, vaya! ¿Sé lo que es esto? ¡Wow! ¿Veis estas balsas? Realmente son barquitos para los turistas para dar vueltas y están aquí completamente abandonados. Mirad, hay uno, hay otro dado la vuelta. Esto supongo que habrá salido del mismo hotel. ¡Hala! Y están aquí llenos de agua. Deberían estar vacíos y con los banquitos para los turistas. En YouTube hay mogollón de vídeos de la gente dando vueltas y mareándose en esos barcos. Bueno, nos estamos acercando a lo que parece ser como una garita. A ver, ¡buah! El mar súper picado, ¿eh? Vengo aquí con una traducción en vietnamita. Ahí está el hombre.
A ver. Hello. En vietnamita. Xin chào buổi sáng tôi đang quay video của khu vực này. Xuân Rai. Sundai? Sunrai, khách sạn Sunrai. I don't understand. No. One moment. Sunrai. One moment. I think. Khách sạn Sunrai. Okay. Hotel Amanecer. Yeah, we can take photo? Photo? Me estaba diciendo el nombre del hotel y seguidamente que prohibido hacer fotos, está cerrado. Que está cerrado. Dice, no, este hotel está cerrado. Y yo precisamente por eso que iba a hacer fotos y no lo he entendido. Dice, cerrado, no, cerrado. Así que nada, bueno, mirad. Lo poco que podemos ver por aquí es que efectivamente no tiene a nadie. Yo creo que sí, que puede ser seguridad, porque si lleva 7 meses abandonado, pues a lo mejor lo aguantan 1 año o 2 la seguridad, pero va a acabar como el que tenemos ahí. ¿Y no podremos ir por ahí por la playa? Sí, vamos por ahí. Y ya estás dentro del hotel. Se pueden ver incluso, fíjate, cómo serían las zonas de relax. Estas son villas, ¿eh? Estos serían villas. Podemos ir por aquí, ¿no? Fijaos. Mira cómo está el agua, ¿eh? El nivel que tiene el agua, hasta dónde llega. Y todas las rocas que pusieron aquí, que incluso parece ser que estas han traspasado, de los fuertes oleajes que hay aquí, de los tifones y todo. Sí, que esto lo ha empujado el agua, ¿eh? Tiene pinta de que estaban aquí, ¿a que sí? Todos los años, el fuerte oleaje derriba muros de contención y casas en esta zona. Entonces, ¿por qué seguir construyendo aquí? Mirad, los postes de la valla que había aquí. Mira, ahí, ¿ves? Aquí había, y aquí, o sea, lo han reventado, el oleaje, y las rocas han llevado la valla. Wow, mira, ahí viene una seguridad, bueno, no pasa, sí, es que hay una de seguridad por ahí. Hay una de seguridad al fondo. Estoy disimulando, claro. No puedo enseñaros mucho porque estoy disimulando con la cámara, porque me está viendo el de seguridad. Fijaos, estáis viendo vosotros lo que yo no puedo ver, porque si giro la cabeza es un canteo. Pero el de seguridad está ahí. Hi. Yes. Wow, todo esto le ha hecho la lluvia, ¿eh? Can we continue? No, okay. Sorry. And take photo? No. Bueno. Pues no. Es que es un hombre mayor, este le hemos pillado ya con... es veterano. Pero vamos, estamos fuera del hotel ahora mismo, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor esto es todo del... Bueno, sí, no sé. Pero para que veáis la devastación, ¿eh? Wow, todo esto lo ha provocado el tifón. Mirad qué bestia, ¿eh? Las rocas y el agua ha llegado hasta las entradas de algunas villas. Si ha tenido la fuerza de tirar todas estas piedras... Claro, así lo han cerrado. No pueden abrirlo así al público ahora mismo. Mira, la mesa donde... una mesa no, eran como las maderitas que separaban, ¿ves? Las habitaciones están tiradas en el suelo. O la fuerza del agua, chicos. Un huracán, quizás ha habido un huracán aquí, no nos hemos enterado. Y aquí pone que en el 2021 se hizo este muro. Pues imaginaos, ¿y cómo está ya? Wow. Ojalá no hubiera seguridad, de verdad, ¿eh? Que estaba todo tal cual. Yo creo que incluso todo está abierto de par en par. Fíjate, qué chulo. Estas eran las casas, las villas. Pero es que mirad el plano que tiene Jesús andando, que todas las rocas han atravesado el muro. La cama, se ve ahí la cama. Buah, pero es que el vendaval ha llegado hasta arriba porque tiene un cacho de valla ahí roto. ¿Qué playa? No, ¿qué playa es esta para relajarte, sabes?
pero es que esto es lo normal por la mitad del año aquí en esta zona de Vietnam, o sea que es que no sale muy a cuenta tener varios resorts en la misma costa donde todos los años hay tifones, huracanes, lluvias así de fuertes como la de anoche. ¡Qué locura! Y aunque está abandonado el hotel, aquí el altar con los limones que no están podridos, por lo que de vez en cuando alguien se pasa y le sigue cambiando las ofrendas. Poca broma, que yo creo que estamos ante el hotel que más seguridad tiene de cuantos haya visitado hasta ahora, que la mayoría son abandonados, pero por ejemplo hubo uno en Portugal donde sí que había algo de cierta seguridad, al menos fueron a comprobar las alarmas de incendios, que seguramente todo el mundo sepa a cuál me refiero, pero es que en este hemos contabilizado hasta 4 miembros de seguridad. Buena vigilancia tienen aquí en Vietnam, madre mía. Vale, acercándonos ya al último hotel que tenía visto desde mapa, no os lo vais a creer, pero ha entrado una moto con uno de los vigilantes para adentro y he dicho, no puede ser si este hotel lleva abandonado, es de los que más tiempo lleva. Y tiene hasta algún graffiti por fuera, o sea, no puede ser que nos hayan visto con intención de grabar y ahora vayan todos los vigilantes para allá, o sea, de verdad que fliparía con Vietnam, en plan, el país con más abandonos vigilados en cuantos he visto hasta ahora. Esperemos que no. Aquí en lo más alto porque está todo inundado de agua, mira, mira, mira. Mira, la acera está completamente inundada, así que toca ir por aquí arriba. Madre mía. Lujosas villas privadas donde evadirte y relajarte cerca del mar. Más de 200 habitaciones con vistas a la costa, un servicio de primera para todos y cada uno de nuestros clientes y una playa de arena fina y aguas cristalinas de uso exclusivo solo para huéspedes de nuestro resort. Hotel Resort Costa Quad Dai. No te quedes sin vivir esta experiencia. Y una playa de arena fina y aguas cristalinas de uso exclusivo solo para huéspedes de nuestro resort. Nada más entrar, en la entrada todos son conchas rotas. Sí, parece ser que hay algunos apartamentos que están siendo aprovechados. Bueno, podemos meternos y mirar a ver. Una vez más, las noticias confirman que el coste económico que tuvieron estos tifones fue descomunal. Miles de millones de dólares en pérdidas, pues se arrasaron infraestructuras, hundieron el turismo y dejaron inservibles decenas de resorts, hoteles y negocios costeros. En apenas 2 meses, Vietnam enfrentó una de las temporadas de tifones más destructivas de su historia, con un impacto que aún a día de hoy sigue visible en cada edificio abandonado, en cada piscina vacía, en cada ruina que un día fue un lujo frente al mar. Y por fin, en este resort, podemos explorar tranquilamente y ver qué es lo que queda de lo que un día fue un lujoso complejo que alojó a cientos de turistas. Lo que os decía, fijaos. A ver, ahí, las cortinas están caídas, todo lleno de moho negro por fuera. En este sí parece ser que hemos podido entrar sin ningún tipo de problema, aunque hay apartamentos que están siendo ocupados, que tienen ropa colgada. No creo que les moleste que estemos por aquí. Todavía no me he acercado mucho porque quiero tantear el terreno y ver hasta qué punto pues, les molesta que esté aquí o no. Vamos a ir a la entrada. ¡Hola! ¿Cómo ha roto aquí la ola al lado? Mirad qué grande esa entrada, ¿eh? Me dirijo justo ahí. A ver qué pasa con esta. Mirad, ¿qué os parece si hacemos una cosa? Estoy viendo que hay algunos apartamentos que aún conservan estanterías, al menos los de arriba. Ese de allí a la izquierda, este de aquí, y ahí arriba me parece que también. Entonces vamos a subir, aunque primero hay una bañera ahí fuera. Eso es una bañera. Es que aquí abajo no tiene nada. Primero voy a entrar aquí, en lo que sería la entrada de este pedazo de hotel, que en su día, ojito, que era bien imponente, ¿eh? Y con unas vistas espectaculares hacia aquellas islas. A ver, hay goteras incluso dentro. Ahí va. Qué mal rollo lo que estoy viendo, mira. Voy a dar bajo porque aparte de que hay una botella de agua reciente, aquí hacen
venderan a alguien. Y esto está bastante nuevo. Fijaos. Uf. Justo mirando en el centro de la puerta y mirando hacia la isla. Vale, con esto nos queda claro que hay alguien aquí. Y no creo que solo sea una persona. Y Jesús a todo esto no ha venido detrás de mí. Le he dicho, acompáñame, y no sé, se ha quedado por fuera. Estoy escuchando algo. Pasos arriba, creo que escucha. ¿Dónde está Jesús, tío? ¿Qué se oye? Se oye gente, tío. Alguien aquí arriba, yo creo. Ah, no puede ser. He oído a alguien como ahí arriba. Que aprovecho a enseñaros lo bonito que tenían este estilo árabe, ¿eh? Estos arcos con esas entradas de luz a cuadraditos. Y aquí, más incienso. No, seguro, está claro que aquí vive gente. Pero a ver, parecen honrados, respetuosos. No creo que tengan mala leche, ¿sabes? No creo que sean malas personas. Bueno, voy a hacer lo que había comentado. A ver, voy a subir. Vale, aquí no hay peligro. Hay mucho peligro, sí va a ser. A ver, la bañera está llena de agua. Musa. Buah, las escaleras, Suena una radio. Suena una radio por aquí cerca. No sé si lo podéis oír. Se escucha música por aquí. Bueno. Vale, yo quiero subir aquí. Uf, qué miedo me da. Es que está la piedra fatal, ¿eh? Una caída aquí, ojo. Madre mía, tú. Vale, voy con mucho cuidado. Wow. Es que aquí una pisada en falso. Vale, este vacío. ¿Dónde están los que yo he visto que tenían? ¡Hala! Buah, los han vaciado enteros. En la entrada, según entraban, tenían la cocina pequeñita. El ventilador aún se conserva. Y el baño. Oye, era grande, ¿eh? Más grande que los de Perlora. Perlora yo aluciné con lo pequeñita que era cada casa. ¡Hala! Mirad lo que hay a la izquierda. ¡Atención! ¡Guau! Pedazo de bañera. Y qué vistas que tenía, ¿eh? Fua. Luego hay el váter y la ducha. Y saliendo por aquí, esto es un armario, creo. Que no me salga aquí ningún bicho. Una estantería, o sea, es una habitación casi. El armario, madre mía. Muy curioso, sí. Sí, señor. Y por aquí, a ver, si sigo a la izquierda. Un contador. Ahí ya está. Pues ya está. Guau, aquí tienes un peligro, porque por un momento pensaba que la escalera iba por aquí, iba por ahí, pero si no miro para abajo, te metes aquí un buen galletón, ¿eh? Dice Jesús que hay una señora. Ah, vamos a ver qué pasa. ¿Con los perritos? Esa es una mujer que debe vivir aquí, así que me voy a acercar diciéndola que hemos venido a grabar este lugar que tiene mucha historia y que no, si no le importa. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để chụp ảnh khách sạn này, một nơi có bề dày lịch sử. Chúng tôi sẽ không làm phiền. Sí, que vale. Dice que vale. En plan, ¿y a mí qué me cuentas si yo estoy de ocupa seguramente? Pues nada, sigamos. Aquí hay más gente viviendo.
apartamentos por aquí, macho. Aunque la mujer me haya dicho que sin problema, que puedo grabar por aquí, lo cierto es que hay muchas casas ocupadas, muchísimas. Y no sé si todas las familias van a ser tan benevolentes como esta mujer. Y estoy viendo que hay muchos que tienen perros. Y mirad, nivel que aquí hay un cuenco entero de huesos y los perros están por ahí. Voy a acercarme a la piscina, eso sí, y os enseño la piscina. Hay muy poca información acerca de este resort, por no decir nula. De hecho, se mezclan diferentes datos acerca de este lugar, pero se sabe que a finales de los años 90 ya estaba abierto y que sus piscinas privadas eran uno de sus mayores atractivos turísticos. Ahí va. Un pollo muerto por aquí. Y aquí se ve una bañera sin estrenar, parece ser, de cuando la pusieron, porque tiene el grifo aún con las telas y está sin estrenar. Qué bestia, pero luego... Ah, no es el reflejo. Esta casa está entera. Perfecta, tía. Mirad lo curioso, lo que ha pasado en el suelo. Las raíces que han entrado por ahí. Era bonita, ¿eh? Bien bonita, sí. Es curioso ver cómo hay algunos apartamentos completamente vacíos y luego otros, vale, también vacíos. Es que había visto ahí como la cocina, el lavabo, pero no, también está vacío. Y por ahí más y más apartamentos, hay como 3 líneas. Ahí va, arriba del todo el señor baño, con ropa de alguna persona que había ocupado este lugar. ¡Guau! Ojito al baño, ¿eh? Aquí la ducha. ¡Fua! Mirad qué vistas tendría, ¿eh? Desde la bañera. Es extraño que en algunos blogs se habla de este hotel como que alojó a cientos de personas, mientras que en otros sitios cuentan que nunca llegó a inaugurarse. En Hoi An, a este resort se le conoce como el Hotel Fantasma. Mirad, al igual que pasaba en el otro resort, aquí el agua llega a entrar dentro de la finca. Es que, mirad, llega a entrar dentro del hotel. Que estas eran las escaleritas para bajar a la playa. No me lo puedo creer. Estas eran escaleritas para coger barcos en la playa. Efectivamente, ahí debería de haber una playa. Estoy viendo una cosa muy bestia. Este era el nivel de la arena aquí. O sea, toda esta arena se ha ido moviendo, pero este era el nivel y llegaba hasta aquí. Pero de tantas... ¡Hola! De tantas olas que ha habido y agua que ha entrado, ya se ha ido bajando el nivel. Pero mirad, es que... Madre mía. ¡Hola! Y teniendo en cuenta que en el momento de grabar estas imágenes no estaba cerca ningún tifón ni tormenta, y siendo verano, deja claro el peligro de estos hoteles para los turistas que quieren acercarse al mar a bañarse en sus cristalinas aguas. Véase la ironía. Y una playa de arena fina y aguas cristalinas de uso exclusivo solo para huéspedes de nuestro resort. Hotel Resort Costa Qada Dai. No te quedes sin vivir esta experiencia. Y prepárate para ver el hotel de lujo abandonado más impresionante de todo Vietnam. Un gigantesco hotel por sus dimensiones y el más majestuoso por sus detalles.